Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 1 a partir del versículo 10 hasta el 20. Vamos a leer 10 versículos del libro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 10 hasta el 20. Y cuando lo tengáis, hermanos, haced una señal y así pues ya leemos todos juntos el pasaje. Sí, amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Hay alegría en nuestro corazón. Gloria al Señor. Amén. ¿Tenemos el pasaje, hermano? Pues dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y son pasajes muy interesantes, hermanos, que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana. Y el título del sermón es este: una severa reprensión y un llamado al arrepentimiento. Y creo que este título resume muy bien los versículos que hemos leído. Una severa reprensión y un llamado al arrepentimiento. Hemos leído al profeta Isaías. Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación. Nombre apropiado para él, que habla tanto de Jesús el Salvador y Jesús y su salvación para su pueblo. Isaías fue uno de los profetas mayores que profetizó al sur de Israel, donde estaba Jerusalén. Isaías desarrolló su ministerio en el reino de Judá en la época de 4 reyes: Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Él es llamado por Dios para profetizar cuando el rey Uzías muere. Isaías comienza su ministerio, por lo tanto, en el año 739 a.C. hasta el año 686 a.C. Es decir, su ministerio tuvo una duración de 53 años. Isaías era un hombre casado y tenía 2 hijos que tenían nombres simbólicos. Uno se llamaba Sear-Jasub, que significa un remanente regresará, y el otro se llamaba Maher-Salal-Asbaz, que significa apurándose al botín o corriendo a la presa. Isaías, cuando es llamado por Dios, él responde con prontitud gustosa, a pesar de que él sabía que su ministerio sería de advertencia y exhortación sin fruto, como podemos ver en Isaías capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Isaías, habiendo sido criado en Jerusalén, él era una alternativa apropiada como consejero político y religioso para la nación. Isaías es llamado el profeta evangélico. Y a su libro se le ha llamado el 5º evangelio porque contiene muchas profecías mesiánicas y habló mucho de la gracia de Dios para Israel. Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Es el libro del Antiguo Testamento que más habla de las 2 venidas de Cristo. Isaías nos da a conocer al siervo sufriente, y eso podemos verlo en Isaías capítulo 53. Pero también Isaías nos da a conocer al Mesías triunfante, donde podemos verlo en Isaías capítulo 65, donde incluso allí Isaías nos menciona los
nuevo cielo y nueva tierra que nos habla la Escritura. Cuando Isaías fue llamado a profetizar de parte de Dios, el pueblo vivía en una decadencia espiritual. Isaías fue llamado a profetizar a un pueblo rebelde, apóstata, idólatra, un pueblo que iba a sufrir el castigo de Dios por no atender a sus profecías. Isaías profetizó el exilio del reino del sur de Judá por causa de sus pecados. Y así ocurrió en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor llevó al pueblo cautivo a Babilonia, donde el pueblo estuvo 70 años esclavo sirviendo en Babilonia por causa de sus pecados. Isaías fue un hombre valiente. Isaías aceptó el desafío de parte de Dios y predicó el mensaje de Dios a un pueblo rebelde, apóstata e hipócrita, sin tener ningún tipo de miedo al hombre. Isaías recibe el mensaje de Dios e Isaías entrega al pueblo el mensaje tal y como Dios se lo había dado, sin añadir ni quitar. Isaías abrazó el propósito y la misión a la cual Dios le llamó. Y en esta mañana nosotros vamos a meditar en el pasaje que hemos leído. Y con esto en mente vamos a pasar a ver el primer punto de la predicación. Y yo lo he llamado un llamado a escuchar la palabra de Dios. Fijaos cómo comienza el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabras de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Isaías, de parte de Dios, convoca al pueblo de Judá y Jerusalén para que atiendan a sus palabras que vienen de parte de Dios. Y aquí es interesante, hermanos, porque Isaías está convocando al pueblo y está hablando al pueblo delante de Dios. Dios está observando a Isaías a ver qué Isaías va a decir. Y no solamente Isaías está delante de Dios, sino que Isaías va de parte de Dios. Y eso es una tremenda responsabilidad. E Isaías tenía esta tremenda responsabilidad de parte de Dios y él iba a dar el mensaje al pueblo tal y como él lo había recibido de parte de Dios, sin añadir y sin quitar. Y hermano, la iglesia del Señor debe ser fiel a la enseñanza bíblica y debemos enseñar todo el consejo de Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad de ser fieles a la palabra de Dios. Y debemos ser conscientes, de la misma manera que lo era Isaías, que estamos delante de Dios. Es decir, Dios nos está viendo qué estamos diciendo. Y no solamente estamos delante de Dios, sino que estamos de parte de Dios. No podemos decir cosas que nos gustan, no podemos decir cosas que nos agradan, si esa no es la voluntad del Señor. No podemos decir cosas, deseos que hay en nuestro corazón, si esa no es la voluntad del Señor. No debemos hablar de nuestros sueños, de nuestras motivaciones o nuestros propósitos. Debemos enseñar todo el consejo de Dios, porque estamos delante de Dios y de parte de Dios. Y no solo debemos enseñar las cosas que más nos gustan de la Biblia. La Biblia enseña que Dios es amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, debemos enseñar del amor de Dios. Dios ama a su pueblo con un amor eterno, un amor incondicional, un amor redentor y un amor que entregó a su propio Hijo Jesús a la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Porque Él es digno de la gloria, la honra y la alabanza. Pero la Biblia también enseña que Dios se aira. Y debemos enseñar sobre la ira de Dios. Y la Escritura nos enseña que el hombre que no tiene a Cristo continuamente, todo el tiempo, está viviendo sobre la ira de Dios. La ira de Dios está sobre los impíos. Así nos dice la Escritura. Y eso es lo que va a hacer Isaías, hermanos. De forma tremenda, de forma fabulosa, Isaías nos va a hablar de la ira de Dios. Pero también Isaías nos va a hablar del amor de Dios, acusando al pueblo por sus pecados, pero llamando al pueblo a que se vuelvan de sus malos caminos y se arrepientan y crean a Dios. Fijaos en los títulos que Isaías usa para referirse al pueblo de Judá y Jerusalén: príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Y estos calificativos que Isaías usa para referirse al pueblo de Dios
Son saetas agudas que herían el orgullo del corazón del pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra habían sido terriblemente castigadas por Dios por causa de sus pecados. Los habitantes de estos pueblos eran malvados y su pecado se agravó hasta el extremo. Así se lo dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 18 y versículo 20. De tal manera que Dios castigó duramente a Sodoma y Gomorra, haciendo llover del cielo azufre y fuego sobre las dos ciudades, destruyendo a todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de su tierra. Así nos lo cuenta Moisés en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Estas dos ciudades cananeas fueron destruidas por Dios y se convirtieron en una expresión proverbial para aludir al máximo juicio temporal de Dios en contra de cualquier pueblo. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículos 15, Jesús dijo: de cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no ha recibido la palabra de Dios. Judas en su libro en el versículo 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y Dios, a través del profeta Isaías, llama así a su pueblo para mostrarles que sus obras eran malas. Que ellos, al igual que Sodoma y Gomorra, merecían el castigo de Dios. Un castigo justo por sus pecados. Dios les llama así para hacerles ver que Dios estaba airado contra ellos, que Él no aprobaba su estilo de vida, que Él no aceptaba lo que había en su corazón, que Él estaba airado desde los cielos contra su propio pueblo por causa de su obediencia, por causa de su rebeldía y por causa de sus pecados. Porque, hermano, Dios es amor, pero Dios es justicia y Dios es fuego consumidor y Dios no aprueba el pecado ni la desobediencia. Y Dios está acusando a su pueblo por causa de sus pecados. Ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Abraham, Isaac y Jacob eran sus patriarcas, los padres de la fe, pero no caminaban guardando los mandamientos de Dios. Hermano y amigo, y todo aquel y todo hombre, toda mujer que no camina guardando los mandamientos de Dios, vive bajo la ira del Dios tres veces santo y todopoderoso, que con un solo golpe nos fulmina y puede enviarnos por toda la eternidad al infierno, el castigo justo por causa de nuestros pecados. Y no importa que pertenezcamos a un movimiento religioso, no importa que pertenezcamos a una iglesia, no importa que seamos hijos de padres creyentes, no importa que llevemos 500 años bautizados, si nosotros no caminamos guardando los mandamientos de Dios, vivimos bajo la ira de un Dios tres veces santo que aborrece el pecado con toda la fuerza de su corazón y que su justicia le obliga a castigar al pecador. Y así caminaba el pueblo. El Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días contra el hombre pecador. Y así estaba el pueblo, sin guardar la ley de Dios. Y Dios les dice: vosotros sois como Sodoma y como Gomorra. Y con esto en mente, vamos a ver a pasar el segundo punto de la predicación. Y yo lo he llamado el mensaje de Dios. ¿Cómo era el pueblo al cual Dios llama Sodoma y Gomorra? Porque aparentemente el pueblo era muy espiritual. Aparentemente la adoración del pueblo era buena. Nos dice la Escritura que Dios reprende a un pueblo que estaba cumpliendo de forma estricta y de forma casi perfecta con todo el ritual religioso que Dios mismo había mandado. En el libro del Pentateuco puedes ver que Dios manda al pueblo todo lo que el pueblo está haciendo, pero sin embargo no agradaba a Dios. Versículo 11, Dios le dice al pueblo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Cómo eran esos sacrificios? ¿Escasos? Eran generosos. Dice Dios que eran multitud de sacrificios. Era en abundancia. No eran tacaños, eran generosos dando. Y sacrificaban, como vamos a ver ahora, lo mejor del rebaño. Lo que Dios demandaba. Dice: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos.
El pueblo traía su sacrificio al templo como Dios mismo lo había demandado en el sistema levítico. En el libro de Levítico tú puedes leer que el pueblo no podía presentarse con las manos vacías al templo. Ellos tenían que traer sacrificios de animales para cubrir sus pecados y como un acto de adoración a Dios. Por lo tanto, hermanos, el pueblo se esforzaba por cumplir con todo el ritual religioso. En primer lugar, vemos que sus sacrificios no eran escasos, eran abundantes. Fijaos que dice el versículo, que era multitud de sacrificios lo que el pueblo traía al templo. En segundo lugar, dice que los sacrificios eran de los mejores, de los más gordos, de la mejor calidad del rebaño. No era como la ofrenda que Caín trajo a Dios. Ni tampoco era como la ofrenda que Dios reprende en Malaquías capítulo 1, donde nos dice que en este caso el pueblo ofrecía a Dios lo defectuoso, lo que no valía, lo débil. Pero aquí lo que se ofrendaba era lo mejor y más gordo. Y no se ofrecían solo de vez en cuando, sino en grandes cantidades. Además, el pueblo tenía la escrupulosa observancia de las ofrendas mensuales, luna nueva y del día de reposo cada semana y anualmente del día de expiación. Versículo 14 nos dice que celebraban las fiestas solemnes, que incluía la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En total, 7. Cada una de estas fiestas habían sido ordenadas por Dios a su pueblo para que se celebrasen. Por cierto, te invito a estudiar el significado de cada una de las fiestas porque es sorprendente. Ahí estaba el pueblo cumpliendo con el ritual religioso como Dios mismo había mandado. En el Pentateuco podemos ver que Dios mandó todas estas cosas, tanto los sacrificios como la celebración de la fiesta. Podemos decir que el pueblo estaba cumpliendo con lo que Dios había establecido. Y externamente parecían un pueblo súper espiritual. Se esforzaban por guardarle a Dios lo mejor. Y además en cantidades abundantes. Podemos decir, wow, vaya pueblo más generoso, vaya pueblo más apasionado por Dios. Están cumpliendo semanalmente con el rito religioso. Se están congregando todos los domingos a la iglesia. Están dando buenas ofrendas. Están trayendo a Dios externamente lo mejor que tienen. Pero Dios mira sus corazones y le dice, vosotros sois como Sodoma y como Gomorra. Porque hermano, no importa cuántos domingos vengamos a la iglesia, no importa cuán grande sea nuestra ofrenda, si en nuestro corazón no moran los mandamientos de Dios, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no tenemos pasión por su palabra, si nuestra deleite, como decía el salmista, no está en la ley de Dios, Dios va a mirar a nuestro corazón y nos va a decir, tú eres como Sodoma y tú eres como Gomorra, porque en tu corazón no moran mis mandamientos. Y él reprende duramente a un pueblo que estaban cumpliendo con todo el ritual religioso de manera estricta, de manera fiel. Pero Dios les dice, vosotros no estáis comportando conforme a mi corazón. Vosotros no estáis caminando bien. Vuestros corazones no son rectos, vuestros corazones no son íntegros. Vuestros corazones no están apasionados por mí. Vuestros corazones no están apasionados por mi obra. Y Dios reprende al pueblo. Y fijaos lo que dice en el versículo 11, hastiado estoy de vuestro sacrificio. Hastiado estoy. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y claramente, hermanos, vemos en estos versículos que Dios reprende duramente al pueblo y desaprueba su adoración. No por lo que traían, sino por lo que había dentro de sus corazones. Y hermanos, tenemos que preguntarnos cómo es mi adoración a Dios. ¿Dios aprueba mi adoración o Dios abomina mi adoración? Porque no hay un término medio aquí. Y creo que estamos acostumbrándonos y estamos normalizando cosas en nuestra vida que no deberían estar en la vida de un cristiano. Venimos a Dios y adoramos a Dios y levantamos nuestras manos y creemos que estamos adorando a Dios. Pero resulta que tengo rencor con el que tengo al lado. Resulta que al que tengo a mi lado, si puedo esquivarlo para no saludarlo, lo hago. Y tú crees, yo creo que con esa actitud en mi corazón Dios va a aprobar. Jesús dijo, si tú vienes y presentas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, primero ve, te reconcilias con tu hermano, te arreglas con tu hermano y luego vienes y presentas tu ofrenda al altar.
Pero si tú tienes rencilla, si yo tengo rencilla contra ti, si yo guardo rencor contra ti, hermano, por mucho que yo levante las manos, por mucho que yo me desgalline alabando y adorando al Señor, esa adoración no va a agradar a Dios, porque no estoy guardando su palabra. La Escritura dice, amarás a tu prójimo. Y yo me pregunto, hermano, si algunas veces no amamos ni a nuestro propio hermano, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y nos cuesta amarnos entre nosotros. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Y tenemos que examinar nuestro corazón. Hermano, porque aquí hay una línea muy fina. Es muy fácil acostumbrarnos a un ritual religioso y normalizar cosas en nuestras vidas que no agradan y no glorifican a Dios. Y Dios quiere que nos llevemos bien. Un pueblo unido, con un mismo espíritu y un mismo sentir. Porque tenemos un mismo Padre, amén. Tenemos un mismo Señor. Tenemos un mismo Salvador. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él entregó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar cada uno de nuestros pecados. Para la gloria del Señor. Y para el bien de su pueblo. Hermano, yo quiero que Dios apruebe mi adoración. Yo quiero que a Dios le agraden los dichos de nuestra boca, que salen de lo más profundo de nuestros corazones. ¿Y por qué Dios no aprobaba esos sacrificios del pueblo, hermanos? ¿Por qué Dios no los aceptaba? ¿Por qué Dios no aprobaba las asambleas del día de reposo y la celebración de las fiestas solemnes? Porque se llevaban a cabo con hipocresía y corazón pecaminoso. Hermano, yo puedo estar aquí sentado e incluso puedo estar aquí en el púlpito predicando con hipocresía y con pecaminosidad en mi corazón. Ninguna obra externa que yo pueda hacer me justifica delante de Dios. Ninguna. Ninguna. A menos que yo haya sido limpio con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que yo cumpla con un ritual religioso, eso no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es el sello del Espíritu. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, yo confieso a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Y dice Juan que la sangre preciosa de su amado Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Ese es el único sacrificio que Dios aprueba. El sacrificio de su amado Hijo Jesús. Y ese sacrificio nos hace aptos para que nosotros podamos venir aquí, abrir nuestros corazones y levantar nuestras manos, abrir nuestros labios y adorar a aquel que cautivó nuestro corazón, adorar a aquel que transformó nuestros corazones, adorar a aquel que llenó nuestras vidas de esperanza, adorar a aquel que ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. ¡Gloria al Señor! Porque, hermanos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, ¿o no? Grandes cosas va a seguir haciendo el Señor con cada uno de nosotros, su pueblo, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y Dios no aprobaba esos sacrificios porque se llevaban a cabo con hipocresía y corazón pecaminoso. Por tanto, se llevaban a cabo de una forma que Dios no aprobaba. Y esas asambleas nacionales, en lugar de agradar a Dios, eran una carga intolerable para Él. Porque el pueblo adoraba de labios, pero su corazón estaba muy lejos de lo que sus labios cantaban. Tú lo sabes, hermano, que yo puedo adorar de labios y mi corazón estar muy lejos pensando en otras cosas. Y nosotros creemos que el Dios 3 veces santo, aquel que está sentado en su trono, va a aprobar esa clase de adoración. Y así estaba el pueblo adorando de labios, pero sus corazones estaban muy lejos de lo que sus labios decían. El pueblo traía su sacrificio con corazones idólatras, con corazones desobedientes a la ley de Dios. El pueblo adoraba con apatía, el pueblo adoraba con indiferencia, el pueblo adoraba con frialdad, el pueblo adoraba con falta de pasión, con falta de deseo, adoraba con falta de amor por Dios y por su obra, adoraba con falta de amor al prójimo, adoraba sin obediencia, y esa adoración no la puede aceptar el Dios Todopoderoso que vive y reina sobre todo el universo. En los cielos los ángeles apasionadamente cantan y alaban al Señor diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa adoración es inadmisible para Dios. No puede aprobarla. Me gusta una frase que dice Marco Vidal y él dice lo siguiente: todo lo que no nace de un corazón apasionado por Dios no sirve, no vale. Y es una adoración, una alabanza que Dios no aprueba y que Dios abomina. Y yo tengo que preguntarme, hermano, y tengo que preguntarte a ti: ¿cómo es tu adoración a Dios? ¿Es la que Dios aprueba? ¿Es sincera? ¿Es en obediencia? ¿Es en espíritu y en verdad? ¿Nace de un corazón apasionado por el Señor, lleno de gozo y de gratitud hacia Él?
nace de un corazón enamorado de Jesús? O por el contrario, ¿cómo es mi adoración? ¿Es con indiferencia, con apatía, con frialdad, con hipocresía, deseando otras cosas más que a Dios y eso es idolatría? ¿Qué tipo de adoración es la nuestra? ¿La que Dios acepta o la que Dios abomina? Porque aquí no hay un término medio. Y hermanos, Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Amén. Porque Él dio lo mejor. La sangre preciosa de su amado Hijo, que tiene un nombre precioso para nosotros, su pueblo. Jesús Cristo, el Salvador enviado. Bendito sea el Señor. Amén. Y tenemos que preguntarnos y tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi adoración delante del Señor? ¿Cómo está mi relación con mi hermano? ¿Qué hay aquí que no agrada al Señor? ¿Qué hay en mí que no glorifica al Señor? Porque, hermano, todos tenemos orgullo. Y a todos nos hiere y nos daña. A todos. Y nosotros tenemos que esforzarnos. Y tenemos que pedir a Dios ayuda para que en nuestro corazón no haya nada en contra de los unos con los otros. Porque si eso es así, Dios dice en la Biblia que nosotros vamos a orar y Él va a cerrar su oído. Que nosotros nos vamos a congregar y Él va a tapar sus ojos. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Porque en su presencia hay bendición y vida eterna. Bendito sea el Señor. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Escritura, y no añade tristeza alguna en ella. Bendito sea el Señor. Y hermano, el diablo, que es el enemigo de nuestra alma, que vino a matar, a robar y destruir, él es experto en sembrar cizaña los unos contra los otros, porque sabe que si siembra cizaña entre nosotros, eso va a paralizar la obra de Dios en medio de nosotros. Y Dios en esta mañana nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a examinarnos y nos está preguntando a través del profeta Isaías, ¿cómo es nuestra adoración a Dios? Porque, hermanos, no es agradable como Dios llama a su pueblo. Sodoma y Gomorra. Unos pueblos salvajes, crueles, donde la pecaminosidad del pueblo fue tan terrible que Dios tuvo que castigar al pueblo de forma severa, como hemos visto. Y yo tengo que examinarme, Señor, cómo es mi adoración a ti. Porque aquí todos luchamos con el pecado, ¿eh? Todos. Todos luchamos con tentaciones, todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con cizaña que hay aquí. Y a veces nos cuesta perdonar, y yo reconozco, a veces me cuesta perdonar a personas, pero yo no puedo normalizar eso en mi vida y yo tengo que decir, Señor, arranca esto de mí, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu presencia, arranca esto de mí porque yo sé que esto no te agrada a ti. Si tal vez Él no merezca que le perdone, pero tampoco yo merezco que el Señor me perdone a mí. Y antes de que le pidiéramos perdón, Él ya nos perdonó. Bendito sea el Señor. ¿Quién soy yo para no perdonarte a ti? ¿Quién soy yo? ¿Soy más que Dios? ¿Soy más justo que Dios? ¿Soy más perfecto que Dios? ¿Acaso alguna de mi ofensa te ha ofendido a ti más? ¿O alguna de tu ofensa hacia mí me ha ofendido a mí más de lo que mi pecado ofendió a Dios? ¿Acaso hay alguien que me haya ofendido a mí de forma tan trágica, por así llamarlo, de la que yo he ofendido a Dios? Hermano, ¿y si Dios me ha perdonado a mí? Si Dios ha dado a Jesús para salvarme a mí, ¿por qué no voy a cubrir yo tu falta? Porque tenemos un corazón orgulloso, hermano. Y a menos que nosotros llenemos nuestro corazón con la palabra del Señor, y a menos que nosotros nos arrodillemos delante del Señor en oración, en ayuno y en la congregación, a menos que nosotros apliquemos los medios de gracia que Dios nos ha dado, yo no voy a poder perdonarte, hermano. Porque en mi carne, no está el deseo de hacerlo. Pero es por la fuerza del Espíritu. No es con espada ni con ejército, Dios sacaría. Es con el Espíritu de Dios, para la gloria del Señor. Porque en esto no estamos solos, hermanos. Dios nos pide que perdonemos y Él nos da la capacidad para hacerlo. Bendito sea el Señor. Y hermanos, quizás yo te he ofendido o alguien te ha ofendido y no se ha dado ni cuenta. No le des de lado. Habla con la persona y dile, oye, mira, me has ofendido, me has hecho daño, o he oído esto, que a lo mismo es esta mentira. Y se arreglan. Y entonces cuando los hermanos nos arreglamos y nos abrazamos, ¿sabéis lo que hace Dios desde los cielos? Sonríe, bendito sea el nombre del Señor. Y envía sobre nosotros bendición y vida eterna para la gloria del Señor. Amén. Y hermanos, queremos adorar a Dios, amén. Amén. Queremos alabar y glorificar su nombre porque Él es digno, amén. Amén. Porque Él está vivo, porque Él es real y Él está en medio de la congregación de los santos. Gloria al Señor. Amén.
Y tenemos que seguir trayendo nuestra ofrenda a Dios. Y quizás tú te estés preguntando, bueno, ya no hay templo, no hay sacrificio que podamos traer de animales y tampoco hay altar. Si tú eres creyente, hermano, tú eres el templo, tú eres el altar y tú eres el sacrificio. Fíjate que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Que presentemos qué? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí Pablo está pensando en la acción de adorar, la consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos. En realidad, todo lo que uno es, tiene y hace para Dios, nada menos. Y Pablo dice, este es vuestro culto racional. Porque es justo, es correcto que nosotros nos entreguemos de esa manera a Dios, ya que Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Si Dios lo entregó todo, mandando a su Hijo amado Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermano, no es justo, no es razonable, no es lógico que yo lo entregue todo por Dios y para la gloria de su nombre. Y aparte, hermanos, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Y todo es para la gloria del Señor. Hermano, y esa es la adoración que agrada a Dios. Una entrega de nuestro cuerpo, alma y mente. Y corazón en sacrificio para Él y para la gloria de su nombre. Así lo expresó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor, hermano. Y yo quiero entregarme en cuerpo, alma, mente y corazón para la gloria del Señor y para el bien de su obra, para el reino de Dios y para que la fama de Cristo abunde y Cristo sea conocido, temido y servido en los corazones de los hombres. Porque, hermano, el cristianismo se trata de Jesús. No se trata ni de ti ni de mí. Se trata de Jesús, de la gloria de Cristo y que Él siga salvando por el poder del Evangelio. Que su reino se siga extendiendo en la tierra para gloria, honra y alabanza de Cristo Jesús, nuestro amado y dueño Salvador. Bendito sea su nombre. Hermanos, si nuestra adoración no es correcta, vamos a sufrir consecuencias. Cuando nuestra adoración no es correcta, cuando nuestra alabanza no es genuina, vamos a sufrir consecuencias. Y una de las consecuencias más comunes es que tú te vas a aburrir en el culto. Y es lógico que te aburras en el culto cuando tú no estás teniendo experiencias con Dios. Cuando tu corazón no está ardiendo con Dios. Cuando tu corazón no está siendo renovado, cuando tú no estás siendo transformado, cuando tú no estás siendo revolucionado por el poder de Dios, hermano, porque Dios está vivo, amén. Porque Dios tiene manos y toca. Él tiene ojos y ve. Él tiene oídos y oye. Él tiene pies y anda. Él se acerca a nosotros y hace cosas porque está vivo. Gloria al Señor. Y ahora, en medio de nosotros, Él está haciendo cosas para la gloria del Señor. Desde que hemos entrado y hemos empezado a alabar y a bendecir su nombre, porque Él está vivo. Y Él dice en su palabra que Él envía bendición y vida eterna en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y sabes qué? Dios cumple sus promesas. Amén. Pero ¿por qué yo no disfruto de esas bendiciones? ¿Por qué yo me aburro en el culto? ¿Por qué Dios no me toca a mí como toca a otro, por ejemplo? Porque hay cosas aquí, hermano. Porque no guardamos sus mandamientos. No hay deseo por Dios, no hay pasión. Y así no. Pero cuando hay un corazón agradecido al Señor y que guarda su palabra, enamorado de Dios, Dios es el primero que está deseando en bendecir a su pueblo. Porque Él disfruta bendiciéndolos, hermano. Dios disfruta haciéndote bien. Dios disfruta llenándote de esperanza, de gozo, de consuelo. Dios disfruta sanándote. Dios disfruta regalándote experiencia. Porque Él quiere hacerlo, hermano. Y yo quiero disfrutar eso. Pero sé que hay cosas en mi corazón que no agradan al Señor y que no glorifican al Señor y que yo estoy luchando con ellas. Estoy diciendo a Dios, Dios, por favor, quita esto de mí. Porque sé que esto no te agrada, sé que esto no te glorifica. Quítame el orgullo, quítame la soberbia, quítame la falta de perdón. Señor, quítame la falta de amor. Señor, quita esto de mí. Hay cosas que a mí no me gustan hacer, pero que es necesario que haga. Y habiendo cosas en nuestro corazón que nosotros sabemos que no agradan y no glorifican al Señor, nosotros tenemos que luchar para que Dios arranque eso. No podemos normalizar cosas que Dios no aprueba, que Dios no acepta.
Tenemos que vivir guardando los mandamientos de Dios. Amén. Amén. No podemos cumplirlos de forma perfecta, pero sí podemos guardarlos de forma sincera, amando a Dios, amando la obediencia y amando su palabra. Y el no hacerlo, eso va a tener consecuencias. Fíjate que dice el versículo 15. Dice así: y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Si nosotros no caminamos guardando los mandamientos de Dios, hermanos, que da igual que dejes sordo al que tiene a tu lado, que Dios no te va a oír. Lo dice Él. Cuando vosotros oréis, yo no voy a escucharos. Cuando vosotros os reunáis, yo voy a tapar mis ojos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, por mucho que oréis, yo no os voy a oír. Vuestras manos están llenas de sangre. Y tú tal vez puedes decir: yo no he matado a nadie nunca. Pero Jesús dijo que a cualquiera que mire a un hermano y no lo ama con el amor del Señor, o hay falta de perdón, o hay rencilla, para el Señor ya lo ha matado. Ya lo ha matado. Solamente el deseo, solamente el no querer perdonar, Dios lo desaprueba. Y Dios dice: cuando vosotros oréis, yo los oídos me los tapo. Y grita si quiere, deja sordo al que tiene al lado, que Dios va a cerrar su oído. ¿Cuándo nos oye Dios, hermano? Cuando guardamos sus mandamientos. Cuando Dios tiene sus ojos sobre su pueblo, cuando guardamos sus mandamientos, cuando caminamos en obediencia a su palabra. Y me encanta Dios, y me encanta el corazón de Dios, porque Él tiene delante suya a un pueblo rebelde. Así lo ha definido el mismo Dios. Tiene delante suya a un pueblo hipócrita. Tiene delante suya a un pueblo apóstata. Tiene delante suya a un pueblo que es como Sodoma y como Gomorra. Y el Dios 3 veces santo no lo castiga, no derrama sobre ellos su ira. La Escritura dice que Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Le señala su pecado, le señala su desobediencia. Y me encanta el corazón de Dios, hermano, porque Dios le llama al arrepentimiento. Y si en esta mañana quizás Dios está golpeando tu corazón, quizás tú estás sintiendo que Dios te está llamando al arrepentimiento, hay esperanza para nosotros, hermanos, porque hay perdón en Dios. El propio Isaías dice: deje el impío sus caminos y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Bendito sea el Señor. Así que no tengamos miedo, vengamos a Dios en arrepentimiento y Él va a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Fijaos que dice el versículo 16 y 17: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended el bien, haced el juicio, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Te das cuenta? Dios está llamando al pueblo a lavarse, porque estaban sucios. Ellos erróneamente pensaron que ellos iban a ser lavados guardando el ritual religioso, cumpliendo con lo que Dios había dicho en el sistema levítico. Pero hermanos, no hay ninguna obra que el pueblo pudiera hacer que Dios le iba para que Dios le justificase. La justificación, la limpieza es una obra de Dios. Nosotros somos justificados, nosotros somos purificados cuando Dios obra en nuestros corazones, cuando Dios nos guía al arrepentimiento y cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados, cuando reconocemos que Jesús fue sepultado por nuestros pecados, pero que al tercer día Jesús dejó la tumba vacía y se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos para la gloria del Señor, porque Cristo vive, hermano. Y por eso nosotros podemos ser limpios y podemos ser lavados. Dios le dice al pueblo: lavaos y limpiaos, pero el pueblo no podía lavarse a sí mismo y ni podían limpiarse. La limpieza es una obra de Dios. Y lo que quiere dejarnos claro Dios a través de este pasaje es que la religiosidad no salva a nadie. Hermanos, ninguna religión puede quitar los pecados, ni siquiera la religión evangélica. El único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Cuando hay arrepentimiento y cuando hay fe. Así que no confíes en un ritual religioso. No te escondas detrás de la religiosidad. Ven a Jesús. Hermanos, Dios abomina a los cristianos mecanizados. Aquellos que se han acostumbrado a un ritual religioso,
pero que realmente no guardan sus mandamientos en cada uno de sus corazones. Hermanos, debemos tener cuidado de no caer en la religiosidad. Pensar que por cumplir con el ritual religioso vamos a ganar el favor de Dios. No hay nada de lo que tú puedas hacer, no hay nada de lo que yo pueda hacer que merezca ni un solo gramo del favor y de la misericordia del Señor. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Todo lo que recibimos, lo recibimos por misericordia. Y todo lo que Dios nos da, nos lo da porque Él quiere, porque Él es amor y Él ama a su pueblo, hermano. Y es su obra la que nos justifica. Y los versículos 18 y 19 son impresionantes. Estos versículos nos están diciendo, por un lado, hemos visto la ira de Dios a su pueblo, dándole una severa reprensión con voz severa. Los había declarado culpables por sus pecados. Pero ahora vemos que Dios antepone su amor hacia ellos. Ellos no le podían ofrecer nada que lo aplacara y lo persuadiera a perdonarlo. Ni siquiera su ofrenda ni sus oraciones podían quitar el pecado y hacerlo aptos delante de Dios. Ante la ley, el diagnóstico resultaba evidente. El veredicto era la muerte, el castigo y la separación de Dios. Y lo que es más, no había excusa o escapatoria posible para nadie. Ante los mandamientos de Dios, todos están bajo la misma condenación. Pero Él nos da lo que necesitamos. Anteriormente Dios había mandado lavaos y limpiaos, pero nadie lo podía hacer. La verdadera purificación solo puede ser obra de Dios. Pero ahora Dios muestra su amor por el pueblo desobediente, por el pueblo rebelde, llamándolos a venir a Él, porque Él sí puede limpiarnos. Hermanos, Dios nos llama a venir a Él, porque Él sí puede limpiarnos. Bendito sea el Señor. Dios limpia nuestro corazón. Dios limpia nuestra mente. Dios le está hablando a un pueblo culpable con palabras tiernas, llenas de amor y de perdón. Dios está amando a un pueblo que no merece ser amado ni perdonado. Y le está invitando a venir a Él. ¿Para qué? No para condenarlo, sino para salvarlo. Así de grande es el amor de Dios. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos limpia para limpiarnos, Dios nos llama para limpiarnos de todos nuestros pecados, para perdonarnos y salvarnos. Bendito sea el Señor. Y Dios le dice al pueblo, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios usa la grana y el carmesí. La grana era un tinte rojo producido por un gusano y el carmesí una tela teñida de ese color, para mostrarles la gravedad de sus pecados, para hacerles ver sus iniquidades, que sus iniquidades eran como manchas teñidas de rojo en lo más profundo de sus almas. Y esas manchas producidas por el pecado, solo Dios puede limpiarlas. Solo Dios puede dejar nuestras almas limpias como la nieve y como la blanca lana. Bendito sea el Señor. Amén. Y el blanco simboliza todo lo que es limpio. Aleluya. Y todo lo que es libre de culpa. La justicia de Dios que nos es puesta a nuestra cuenta por la fe. Hermanos, la justicia de Dios exigía un pago por los pecados. Dios no puede declarar inocente al culpable. Dios tiene que condenarlo. Dios no puede liberar a un pecador. Dios tiene que golpearlo con su justicia. Y su justicia exige un pago por los pecados. Y nosotros tenemos un sustituto que pagó por nosotros. Se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro Señor, hermano. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro abogado que intercede por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Y me encanta pensar en esto, hermano, porque es algo que realmente revoluciona mi corazón. La Biblia nos presenta a Jesús como nuestro abogado. Y yo pensaba, y digo, ¿cuál es el trabajo de un abogado, ¿no? ¿Cómo defiende un abogado a quien él está representando? El abogado tiene que tratar de defender al delincuente, ¿no? que ha cometido una serie de delitos. Y yo pensaba, ¿y cómo lo hace Jesús por nosotros? Porque el abogado puede engañar al juez, pero a Dios nadie le puede mentir. Ante Dios, todas las cosas están desnudas. Él sabe todo de nosotros. Conoce todos los pecados que hemos cometido, desde que hemos nacido hasta que vamos a morir. Y yo decía, Señor, wow, qué grande eres tú. Porque Jesús no le pide al Padre misericordia.
Porque misericordia no es lo que necesitamos para nuestra salvación. Jesús no apela a tecnicismo. Jesús no apela a las emociones. Jesús apela a la justicia. Y yo pensaba y decía, si un abogado apela a la justicia y le pide justicia a un juez por un delincuente, la justicia va a caer sobre él y lo va a condenar por sus delitos. Pero sin embargo, Jesús le dice al Padre, Padre, yo por ellos pido justicia. Y Dios de alguna manera está obligado a liberarnos por causa de la justicia. Eso es lo que dice Juan, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No dice fiel y misericordioso. No dice fiel y bondadoso. Dice justo. Y Jesús se presenta delante del Padre y le está pidiendo justicia. Padre, yo te pido que tú hagas justicia para ellos. Porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y un juez justo no puede castigar al culpable 2 veces por sus delitos. Jesús nos limpió con su sangre. Y me maravilla esto, hermano, porque Jesús es un abogado que tiene un argumento infalible. Y es el argumento de la sangre preciosa que Él ha derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que Juan dice en este pasaje es que si yo soy un creyente y yo vengo a Dios en arrepentimiento y yo vengo a Dios en fe, no importa cuán grande sea mi pecado, Dios está obligado a perdonarme, porque no son mis méritos, no es mi justicia, son los méritos de Cristo, y es la justicia de Cristo la que nos es transferida, la que nos es imputada cuando yo creo en Cristo, cuando yo me arrepiento de mis pecados. La Biblia dice que la sangre preciosa del Cordero de Dios me limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Y hermano, si yo entiendo esta verdad que me dice la Escritura, si yo la aplico a mi corazón, y esto no me revoluciona, esto no me enamora de Dios, esto no me apasiona por Dios, yo estoy muerto. Yo no he recibido la vida de Dios. Yo estoy bajo condenación. Pero cuando yo aplico esta verdad, cuando yo creo esta verdad, eso me revoluciona para la gloria del Señor. Eso me aviva para la gloria del Señor. Eso me apasiona para la gloria del Señor. Eso me enamora para la gloria del Señor. Y claro que sí, como el apóstol Pablo decía, también nosotros podemos decirlo, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, vive Cristo en su pueblo, y en lo que ahora lo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y dio su vida por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, hermano, porque Él ha hecho una poderosa obra a favor de cada una de nuestras vidas. Padre, no te pido misericordia, te pido justicia, y eso es un argumento infalible. Y así nosotros somos perdonados en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y amigos y hermanos, tal vez tú estás aquí hoy escuchando su palabra y te has dado cuenta que realmente no te han importado los mandamientos de Dios, que has vivido de espaldas a Dios. Sí, quizás te has escondido detrás de un ritual religioso. Podemos ser cristianos mecanizados, pero eso no lo aprueba el Señor. Si es así, hay esperanza para ti, porque Dios nos está llamando a arrepentirnos y a poner nuestra confianza en Él. Su sangre preciosa todavía hoy sigue limpiando a los pecadores. El Evangelio todavía hoy sigue transformando los corazones. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo te invito, a pesar de lo que eres, no importa cuán grande sea tu pecado, a Dios no le asustan tus pecados. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe, y serás amparado, serás amado y serás recibido por Dios. Porque tienes un sustituto que pagó por ti en la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Por ese motivo, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él fue sepultado pero resucitado al tercer día. Por ese motivo, Él es el objeto de nuestra alabanza, el objeto de nuestra adoración. Él es el objeto de nuestro amor. Y a Él es a quien servimos y amamos, porque Él lo dio todo en la cruz. Y ahora tú y yo somos llamados a darlo
todo por el Señor. Así que desgasta tu cuerpo para la gloria del Señor. Envejece glorificando al Señor. Debilítate glorificando su nombre, sirviendo a aquel que conquistó tu corazón en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, termino recordando un poco lo que hemos visto. Dios no aprueba el cumplimiento de un ritual religioso externo cuando en mi corazón no hay amor por sus mandamientos ni por la obediencia. Dios llama Sodoma y Gomorra a su pueblo para hacerles ver la rebeldía que había en ellos y que Dios estaba airado y Dios no aprobaba su estilo de vida. Pero también hemos visto cómo Dios llama al arrepentimiento a un pueblo rebelde. Y ese es el amor de Dios, hermanos. Dios nos ama a su pueblo con un amor incondicional, perfecto, eterno, un amor redentor. Y su amor por nosotros no mengua. Y te invito a venir en arrepentimiento y fe, aquel que puede salvar tu alma y puede transformar tu vida para siempre. Porque Él vive, hermano, y Él sigue siendo cosa. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.